fácil de entender el tema y de hecho ustedes ya deben estar familiarizados con él. Si algunos han hecho guardia, han visto una ecografía por ahí. Pero es chiquita, ¿no? Incluso puedo conseguir un transductor nada más, conectarlo al smartphone. O sea, lo horrible, ¿no? Pero se puede hacer ecografía. Ahora, si tienes un iPhone es otra cosa, ¿no? Que todo depende igual de la tecnología, pero es mucho más fácil. El problema es que cuando una tecnología es más asequible, se empieza a usar con otras intenciones. O cuando un descubrimiento es más asequible, se empieza a usar con otras intenciones. Ustedes deben conocer qué es el fentanilo, ¿no? El fentanilo es muy bueno como analgésico, ¿no? Pero si se realizó, o si se descubrió, o se manufacturó, como quieran, es porque había un problema con otra droga anterior, ¿no? Con la morfina. Y antes de la morfina hubo un problema con otra droga anterior. Ya estamos hablando de sorpresas, que también se utilizaba para términos de teorías médicas, que era la heroína. Y antes había un problema con otra droga anterior a la heroína, que era la cocaína. Y antes había un problema con el opio. Todo eso, opio, cocaína, heroína, etc., se empezó a utilizar primero con fines médicos. Bueno, los chinos obviamente el opio lo utilizaban por otro lado, ¿no? Pero el occidente lo descubre y trata de utilizarlo con fines médicos. Los cirujanos en ese tiempo de no anestesia tenían que operar en 10, 15 segundos porque si no podía morir de dolor el paciente, ¿no? Entonces el opio venía a pelo. Pero la cocaína pues vino mucho mejor. Y la heroína curó la adicción, o sea, los pacientes que tenían, por haber utilizado cocaína, la adicción a la misma, desaparecía su adicción cuando se utilizaba la heroína, pero caían en la adicción a la heroína. Y así sucesivamente hasta donde estamos llegando, ¿no? Pero eso pasa cuando el uso se masifica. Cuando el uso se masifica, por ejemplo, también tenemos el tema de si alguien de ustedes está enfermo, no tiene algo de la garganta, y con buen criterio, ya de 3 a 5 días que no ha salido la fiebre ni sus malestares, empieza a tener un poco de esputo verde, debería tener antibióticos. ¿Qué antibióticos se van a poner? O penicilina. ¿Por qué penicilina? A ver, levante la mano, ¿quién se podría amoxicilina? Nada. ¿Qué se pondría acitromicina? A todo, acitromicina. ¿Por qué? No, ahorita también está contemplado, pero ¿por qué? Porque si nos remontamos hace unos 15 años, el citro puede ser una bomba, como ahorita es el meropenem. Y el meropenem que existía hace 15 años era una cosa muy carísima, ¿no? Que era para gérmenes ultrasensibles mamados de otros planetas. Pero ahora ya no es así. ¿Por qué? Porque el uso indiscriminado de la penicilina en un momento se usó indiscriminadamente, pero lo bueno es que es inyectable. Entonces a la gente no le gusta mucho la clavadita, así que hay momentos que sirve y momentos que no. Pero la amoxicilina es caramelo. Entonces ahí se nos fue la amoxicilina. Le metieron clavulánico, se nos fue la amoxicilina clavulánico. Todavía funciona, pero más o menos. Y es por eso que el uso indiscriminado de muchas cosas pues, no es conveniente, ¿no? Y este es un gran ejemplo. Por ejemplo, aquí no, gracias a Dios, o sea, para irnos del tema no muy polémico, pero sí un poco condenable, hay lugares en otros lados que te dicen, te escaneo a tu hijito y te doy su escultura, ¿no? Utilizan un ecógrafo con 5D con un montón de energía de ultrasonido para hacer eso, ¿no? Sin ningún tema médico de por medio, sin nada que decir. Es una tecnología que se está utilizando con fines recreacionales, y no sé si les conté que también los rayos X se usaron una vez con fines recreacionales y el resultado fue desastroso, ¿no? Habría que ver qué les pasaría a esos niñitos dentro de unos años. Aunque la ecografía es segura, hay cosas que en teoría no lo son, ¿no? Entonces no deberíamos hacer ecografía diestra y siniestra. Y otro uso un poco más tenebroso, por así decirlo, sería el hecho, por ejemplo, de la ecografía necesita una curva de aprendizaje, ¿ya? Para decir que, para tener la certeza de ciertas cosas. A partir de las 12 semanas uno puede tener la certeza con un 95% de exactitud de que el fetito es hombre, es varón o es mujer, ¿no? En atención a los órganos que están desarrollando y a su orientación. Pues bien, entonces de eso se han valido en otros países que bueno, no son en hemisferio occidental. ¿Para qué? Para conocer tempranamente el sexo, y como no quieren tener mujeres, ¿no? Algunas familias simplemente terminan ahí la gestación.
es un uso extendido, y podríamos decir ahí sí un mal uso de una técnica. Entonces ese es el problema. Y de hecho, eso es también lo que nos cabe a nosotros hacer, ¿no? Yo soy partidario de que todo el que sepa ecografía la debe hacer, pero que sepa hacer, ¿ya? O sea, no porque eres médico vas a hacer ecografía. Eso quiere decir que por ser obstetriz, por ser odontólogo, sabes hacer ciertas cosas, y no es así. Debes aprender igual. La ecografía, antes de esto, los sonidos se utilizaron bastante en las guerras, ¿no? Y es en la década de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, del siglo pasado, donde desarrollan técnicas en medios relativamente estables, como el agua, porque en el aire eso no servía, pero está el radar, que utiliza rayos o ondas electromagnéticas. Desarrollaron técnicas para poder medir la distancia a la cual encontraban objetos. No te decía qué objeto era, pero había un eco que rebotaba, ¿no? Entonces de eso se valían mucho los submarinos para encontrar cosas en la profundidad. Viendo que era posible desarrollar localización, hay gente que se empieza a interesar en eso como una forma de hacer una imagen de los tejidos, porque los tejidos también entran en ello, ¿no? Sobre todo importante es Ian Donald, que a la gente que hace ecografía obstétrica mucho lo conoce. Para la década del 60, esa idea ya se cristaliza y se empiezan a utilizar o adquirir las primeras imágenes fetales, ¿no? Imágenes tipo figurita, porque ustedes están acostumbrados a ver que se pone el transductor y todo se mueve, ¿no? En ese momento no era así. Entonces, si hace el transductor, tienes que hacer esto y hacerlo bien para que salga la imagen, ¿no? Si no salía cualquier cosa. En la década del 70, esa forma de hacer la ecografía, el modo B, digamos, manual, era muy popular. Los primeros ecógrafos salen con esa forma, ¿no? Y con el modo A y con el modo A nada más. El Doppler aparece alrededor de los 80 y ya los ecógrafos para los 80 empiezan a tener el modo B en tiempo real, ¿no? Que puesto por el avance de la tecnología, de los transductores, de la computación, te deja seguir haciendo una ecografía que no es exactamente smooth, pero tú lo interpretas así porque, bueno, saben que nuestro cerebro, pues, más de 15 frames por segundo y ya todo está bien, ¿no? Obviamente si aumentas la cantidad de frames se ve mucho más bonito, pero ya, con más de 15 cuadros por segundo todo se ve bien. Y estos ecógrafos tienen obviamente más, por eso se ve todo continuo. Dado que la tomografía, ¿no?, y la resonancia permitían hacer, ¿no?, uso de sus técnicas para hacer imágenes tridimensionales o volúmenes, la ecografía también actualmente, y a partir de los 90, puede desarrollar volúmenes, ¿no? El hecho de hablar de ecografía 3D significa que podemos tener una imagen o un volumen, mejor dicho, que en un programa adecuado lo puedes almacenar y modificar a tu antojo. El hecho de hablar de una ecografía 4D significa que ese volumen es actualizado en tiempo, entre comillas, real, ¿no? Porque el lag que tiene es bastante, todavía ahora, con tanta tecnología, por la cantidad de información, pero te permite dar una sensación de movimiento. Y si alguna vez han escuchado la ecografía 5D, bueno, meterle 5D es como meterle adornitos, ¿ya? En realidad, médicamente no tiene mucho interés hablar de una ecografía 5D, pero podemos escuchar el término. Ahora, Ian Donald no era radiólogo. Brown no era radiólogo, ¿no? Entonces, ¿qué hace un radiólogo diciendo que ecografías de los radiólogos? Un poco raro, ¿no? Es como el score de Apgar, ¿no? Que Virginia Apgar no era neonatólogo. Pero lo hizo, lo descubrió, tenía inteligencia para hacerlo, entonces eso indica que cualquier persona que tiene dos dedos de frente y sabe cómo hacer las cosas, las debe hacer. En ese sentido se lidera para la década del 2000, incluso para después, la idea de la ecografía como, entre comillas, el nuevo estetoscopio, ¿no? Para utilizarla en la atención primaria, que es muy bueno hasta donde puede dar, para utilizarla en especialidades, como por ejemplo podemos hacer la traqueostomía guiada por ecografía, para obstetricia un montón de cosas, ¿no? Podemos hacer ¿qué? Marcadores fetales, podemos realizar, ¿no?, con ayuda de ecografía la aspiración de los óvulos para la fecundación in vitro, podemos hacer también histerosonografías para decantar mejor una zona de biopsia, para
la ecografía intraoperatoria también nos sirve muchísimo, ¿no? Para determinar una zona, su drenaje, poder hacer, por ejemplo, una petrectomía parcial mucho más segura. La ecografía cerebral en el sentido de los fetos, etcétera, etcétera. Y para procedimientos como el point of care ultrasound, ¿no? Con el FAST y todo eso, se empieza a decantar la ecografía para cada una de las especialidades y es muy probable que a ustedes les toque agarrar un ecógrafo para hacer alguna cosa u otra. Ahora, yo sí he visto que el ginecólogo que es muy bueno para hacer sus ecografías fetales no puede diagnosticar una colecistitis. Y es normal, pues, porque tus ideas, tu mano, tu práctica se orientan hacia cierta cosa. Si a alguien le gusta ecografía, aquí lamentablemente tendría que seguir la biología, ¿no? O algún maestrado o una maestría de ecografía que sea para lo que se necesite. En otros lados sí se puede orientar la carrera solo a la ecografía, ¿no? Pero bueno, es lo que nos toca vivir acá en Perú. Sin embargo, o sea, tú siendo un neumólogo, tú siendo tal cual, todavía tienes espacio para hacer ecografía de tu especialidad. Y lo que nos toca ahora es ver eso, ¿no? Y sobre todo en ginecología, ¿no? Ahora, bajo ese supuesto, dado que en muchos lugares de primera atención hay un ecógrafo, no hay médicos, sí, los obstetras deberían estar capacitados para hacer una ecografía simple, ¿no? No para ver doble circular de cordón, ni triple, ni translucencia nucal, pero simple, ¿no? Medidas, peso del feto, fecha estimada de parto, peso estimado, perfecto, ¿no? Pero eso depende mucho también de la curva de aprendizaje. Y eso que ven, que es un lavador gigante, es uno de los primeros modelos de ultrasonido, en el cual se metía toda la cabeza o todo el cuerpo, lo que se quisiera hacer imagen dentro de una tina de agua, ¿no? De una forma obviamente que pudiera respirar el paciente en ese sentido, por eso tenía ese soporte, porque si se caía. Atención, eso era muchos minutos de estar así, ¿no? Y salían imágenes medias raras por los artefactos que había, pero en ese momento interpretaron la imagen como que se podían ver los ventrículos cerebrales, ¿no? Después se dieron cuenta del error, se empezó a investigar más, pero se llegó a muy buenas conclusiones. De acá a lo que tenemos ahora, pues hay mucho camino andado, y obviamente la ecografía ha avanzado demasiado, ¿no? Eso que parece un pequeño robot es un ecógrafo moderno, está sin transductores, que son las ondas, pero podemos ver bastante bien la pantalla de visualización, podemos ver la consola de mando, ¿no? ¿Se acuerdan que todos los equipos que hemos visto son enormes? Este, que es un equipo de alta gama, no lo es, ¿no? Aquí me cabe un costadito y me da muy buenas imágenes, ¿no? Y todo esto es el workstation, acá está el CPU, acá está el Windows 11, está el chip Intel Inside, todas esas cosas, ¿no? Porque lamentablemente la mayor parte, si no son chinos, está amarrada con Microsoft y con Intel. Y no es mentira, tú prendes tu ecógrafo y sale Windows, ¿no? Con todos los errores que Windows conlleva, eso sí. Muy bien, entonces se ha avanzado bastante en la técnica. Lo más importante ahí es reconocer que existen sondas, no las vamos a ver aquí, las vamos a ver después, los transductores que están acá, ¿no? Una consola de mando para varias cosas que uno tiene que hacer, si es que entiende cómo funciona el aparato, si no, mejor no lo haga. Y esos son los transductores. Estas ondas lo que permiten es emitir y recoger las señales de ultrasonido, ¿ya? Emiten y reciben, no lo hacen al mismo tiempo, pero es una cadencia tan pequeña que uno tiene la impresión que efectivamente la imagen es en tiempo real, ¿ok? Cada rayita acá representa, digamos, un cristalito de cerámica. Ahorita los arreglos de detectores y emisores son bastantes, antes eran uno solo, ¿no? Estoy hablando del 70, uno solo que daba vueltitas por acá y vueltitas por acá. Como lo que pasaba con el tomógrafo de primera generación, ¿no? Daba, se movía, no. Ahora hay varios que dan al mismo tiempo, y hay varios algoritmos dentro del ordenador que tiene el ecógrafo para poder quitar el ruido. Porque, como vamos a ver, cuando se produce un eco, algunos ecos regresan así y otros ecos van a regresar así. Bueno, y las formas obedecen más que todo la posibilidad de tener una mejor visión, ¿ya? Cuando yo uso una sonda de esta forma, los ecos van a formarse mejor, casi sin ruido. Pero cuando uso una de estas ondas, voy a poder entrar por lugares que son un poco más estrechos, como entre las costillas, por la forma de los haces y ver un poco más, ¿no? Y el cómo es un laude de esta idea es esto, ¿no? El pencil es muy utilizado para la ecografía, para la ecocardiografía, pero no transesofágica, ¿no? Sino transtorácica por afuera. Porque aprovechamos la ventana de los músculos intercostales para poder hacer la ecografía.
Y obviamente la capacidad de este transductor que permite dar este tipo de ondas ayuda muchísimo a ver las señales. Sin embargo, no son, digamos, iguales o diferentes solo por eso, sino que tienen diferencias de frecuencia, y eso es importante. El primero que ven, el lineal, es una frecuencia más alta. El segundo, que es el convexo, que es el estándar para hacer ecografía de abdomen, de los riñones, etcétera, etcétera, tiene una frecuencia más baja. Y el otro tiene una frecuencia alrededor de un poco menos que la de los convexos. Pueden tener varias frecuencias, pero generalmente estos tienen la frecuencia más alta. ¿Por qué? Porque están más especializados en ver partes blancas, ¿ya? Y para eso necesitamos más frecuencia. Vamos a ver por qué. El sonido es una vibración, ¿no? O sea, se produce de forma mecánica. Y de esa forma tiene que propagarse a través de la materia. Eso significa que en el vacío del espacio no hay sonido, ¿sí? No puede haber porque no hay forma de transmisión. A menos que sea cierto lo que decían antes de Einstein, que existía el éter. No pensaban que existía el vacío, sino una cosa que llenaba todo, lo que se llama el éter. Pero si hay vacío, entonces no puede haber sonido. Tiene que haber materia para propagar el sonido. Y la materia puede ser tan enrarecida como el aire o tan densa como hueso o metal. El hueso propaga el sonido. Si ustedes se han dado cuenta, cuando han grabado sus podcasts o videos de TikTok o lo que quieran, su voz no suena igual en su cabeza, cuando ustedes hablan ahorita, que como las escuchan los demás o como lo graban. Es porque ustedes también están escuchando, nosotros, o yo también en este momento, escuchando la voz resonada, transmitida a través de los huesos. Dado que el sonido es una onda, entonces vamos a tener estas características. Eso sí es importante. Uno, va a haber crestas y va a haber valles, ¿no? La distancia entre los picos de una cresta se llama la longitud de onda y tiene que ver con la frecuencia. La amplitud, que sería la distancia media, ¿no?, entre una cresta o entre un valle, tiene que ver, digamos, con la potencia. La potencia es básicamente la diferencia entre hablar de esta forma y hablar más fuerte, ¿no? Entonces, esa potencia se puede medir en watts por centímetro cuadrado, pero una forma mejor es utilizar los decibelios, que es un logaritmo de esta medida, ¿no? Es mucho más fácil y en decibelios es como se expresan las intensidades de los sonidos. La intensidad en estos momentos no nos tiene sin cuidado, más nos interesa la otra parte, que es la frecuencia, la longitud de onda. ¿Por qué? Porque tiene muchas de las propiedades que nosotros necesitamos. Entonces, ¿cómo mediríamos esa frecuencia? La mediríamos en hercios, que es ciclos por minuto, ¿no? O sea, longitudes de onda por minuto. ¿Y para qué nos serviría este sonido? Ya hemos dicho que el sonido puede rebotar, ¿no? Entonces, ese rebote del sonido, que para nosotros nos tiene todavía sin cuidado, es algo que para otras especies, ¿no?, les sirve de mucho, sea porque están en un medio donde el sonido puede ir de grandes distancias y regresar y tener una amplia localización, sea porque no miran absolutamente nada con los ojos o muy poco, sea porque nos quieren comer, como los tipos estos de un lugar en silencio, o sea porque son ciegos, ¿no? Daniel Kish es una persona ciega, quedó ciega a temprana edad y utiliza la ecolocalización. Y si ven algunas cosas, pues, o sea, su ecolocalización es muy desarrollada, muy desarrollada, ¿no? Ya no es solo que no se choca con nada, sino que tiene muy buena ecolocalización. Y simplemente es cuestión de práctica, ¿no? Entonces, eso es simplemente abusar el oído. Es decir, que si no tienes otros estímulos, tú prestas atención a los estímulos que tú tienes. Por ende, he prestado mucha atención a los estímulos auditivos y puedo desarrollar una muy buena ecolocalización. Por eso también significa de que hay una forma de medir estos estímulos de forma más fina. La frecuencia que nosotros podemos oír, ¿okay?, es hasta 20.000 Hz, 20.000 ciclos por minuto. Los perritos oyen más, por eso cuando estamos tranquilos nosotros y ellos hasta pueden sentir, ¿no?, cuando un temblor viene por la vibración y también por ciertos sonidos que nosotros no
lo vamos a sentir. De ahí, para nosotros, ¿no? Para otras especies, ¿no? 20.000 Hz para arriba se denomina ultrasonido. ¿Cuánto solemos utilizar nosotros para hacer ecografía? Alrededor de 2 MHz hasta 15 o hasta 20 MHz. ¿Ya? Lo más común es que se utilice de 3.5, 2 se usa, pero ya cuando el paciente es muy gordito. De 3.5 hasta 12 MHz. 12 o 15 MHz. ¿Ya? La frecuencia es inversamente proporcional a la penetración en el tejido. Es decir, que si yo tengo un gordito y pongo una sonda de 10 MHz, voy a ver solo la grasita, no voy a ver nada más. ¿Ya? Sin embargo, la frecuencia afecta a la resolución axial. Quiere decir que voy a ver, la resolución axial es la resolución, la capacidad de discriminar entre los puntos que están en el mismo eje de mi transductor. O sea, se mira mejor, con más detalle, con mayor frecuencia. Por eso les decía, si yo quiero ver estructuras de partes blandas, ¿no? Con mucho detalle, yo uso estos transductores lineales que tienen 7, 10, 12 MHz y se ve mucho mejor. Si yo necesito mucho ver un saco gestacional o un embrión que de repente por arriba no voy a ver, o ver los ovarios en detalle, pues uso una sonda endovaginal que será curva, pero también tiene, ¿no? 7, 10, 15 MHz y se permite ver con más detalle. Si yo quiero ver el abdomen, todo, y miren lo que soy, hasta un flaquito, pues necesito una sonda de 3.5 a 5 MHz. Eso es importante para que sepan cómo se hacen los exámenes. ¿Okay? La resolución lateral es la capacidad de discriminar entre un punto que está acá y los puntos que están acá. A eso también ayuda la frecuencia. Entonces, el resumen de ahí es: frecuencia ayuda a ver mejor, pero tiene menos penetración dentro del cuerpo. Aparte de la frecuencia, si yo quiero recoger ecos, yo debo saber cuánto tiempo ha pasado, cuánta distancia ha pasado, porque al final yo tengo una imagen y voy formando, ¿no? Un punto acá, un punto acá, un punto acá. Se supone que el punto acá es un eco que ha demorado más en llegar. Por ese motivo, yo necesitaría saber la velocidad a la que el sonido se propagaría dentro del cuerpo. La velocidad en el aire, ya saben, es 33 metros por segundo, eso no va a cambiar. La velocidad en el cuerpo, por eso lo puse ahí, en promedio es 1540 metros por segundo. ¿Okay? Sin embargo, como ven, la velocidad en el hueso es mucho más grande. Todo lo demás es parecido, ¿no? 10, 5 metros por segundo, una cosa, una bicoca en realidad. Que sin embargo también tiene algunas implicancias. Pero con el hueso la velocidad también es muy diferente, ¿no? Sin contar tampoco que el hueso es muy denso. Entonces, por más que el sonido pase, también es muy probable que el sonido se refracte. El sonido también va a rebotar, va a ser un eco, ¿ya? Y cada tejido, así la grasa, el músculo, el riñón, el corazón, tiene una impedancia acústica. Depende en ese momento la impedancia de la velocidad de la onda y de la densidad del tejido. ¿Qué significa eso? Porque la impedancia está estrechamente relacionada con la imagen que vamos a ver, ¿ya? Si nosotros vemos, por ejemplo, el hígado y arriba su diafragma, es porque los dos tienen diferente impedancia acústica, entonces el diafragma se va a ver más blanco, más hiperecogénico y el hígado menos. Y si el hígado está menos denso, porque tiene un edema, pues se va a ver mucho menos ecogénico, porque tiene menos ecos, ¿ya? Entonces la impedancia acústica es la responsable del eco que nosotros vemos. Diferentes tejidos tienen diferentes impedancias y por eso podemos verlo, sobre todo cuando cambia de un tejido a otro, ¿ya? Y ese es un concepto importante. Cuando un tejido cambia a otro, eso se denomina interfase. ¿Se acuerdan cuando vimos la vesícula al inicio de la primera clase, no? La interfase que tiene la tomografía en la vesícula es casi nula, no se mira, ¿no? Y eso se repite en colon, eso se repite en los órganos huevos. En cambio aquí es una muy buena interfase, en realidad, por la forma como se hace, ¿no? Cuando diferentes interfaces se cruzan, va a producir refracción. Entonces, el sonido podría cambiar de orientación. Entonces, el sonido que pasa, que debería encontrar más tejidos para un eco, puede no pasar de frente, sino irse para un lado, ¿no? Siguiendo igual la ley de Snell, como lo haría la luz. Esa es la impedancia acústica de diferentes tejidos. Y recuerden, cuando yo paso de
músculo, por ejemplo, a hígado, hay una interfase, ¿no? Sin embargo, miren la interfase o la impedancia acústica del aire, que es mínima en realidad, y la del hueso craneal, que es más alta. Eso significa dos cosas. Cuando haya aire de por medio, por impedancia acústica tan diferente, los ecos del otro lado, yo no voy a poder ver nada, ¿ok? O sea, el aire no me deja ver ya las ecografías. Por ende, si tengo un órgano lleno de aire, tampoco lo voy a ver. Y eso es cierto en el pulmón, eso es cierto en los intestinos, ¿no? Y el hueso, bueno, por toda esa gran impedancia, sí va a formar una interfase, pero no va a permitir que pasen muchos ecos porque todos se van a rebotar. Entonces el hueso o el calcio, por su defecto, ya no nos deja ver nada por debajo. Eso también. Habíamos dicho que la sonda, ¿no?, produce los ecos y los recibe. Y eso es por un efecto que sí se lo tienen que saber, que se llama el efecto piezoeléctrico. Básicamente es la capacidad que tienen ciertas sustancias de un estímulo mecánico volverlo eléctrico y viceversa, ¿ok? Entonces, aquí en la primera parte, si este es un transductor, y esto que dice 1 va a ser el cristal de cuarzo, que antes usaba, o los cristales de cerámica que ya se usan. Vean que tiene cierto grosor, ¿ya? Vean que hay dos lineecitas aquí, y esas lineecitas representan una corriente eléctrica. Cuando yo aplico la corriente, efectivamente, estos cristales se deforman, ¿no?, se comprimen, y esa compresión causa una onda sonora que estamos viendo. ¿Ok? Cuando dejo de emitir la onda, de la electricidad, perdón, ya va a haber ecos que regresen. Como el cristal está en reposo, va a sentir estos ecos y también se va a deformar. Y como se ve al último, va a emitir una señal eléctrica de regreso. Entonces, ese transductor lo que hace es convertir la electricidad en sonido, y cuando recibe el sonido lo convierte en una señal eléctrica. Esa señal eléctrica pasa al ordenador, se lee de ciertas formas, de acuerdo a la calibración que ha tenido, que ya decía del tiempo, ¿no?, de la velocidad que tiene el tejido blando dentro, y se forma una imagen. Como no somos todo tejido blando, ¿no?, entenderán que la imagen va a presentar ciertas peculiaridades o artefactos cuando se forma, que no nos van a dejar ver en unos casos, pero en otros casos sí nos permiten distinguir exactamente qué es lo que estamos viendo. Entonces, de aquí recuerden siempre el efecto piezoeléctrico, que es algo que sí vamos a tomar en el examen. Y llegamos a el ecógrafo, la sondita, dio un sonido, recibió un eco, y ahora tiene que formar una imagen. Hay varias formas de hacerlo, y algunas que ya no se usan. Esta, por ejemplo, es el modo A. En el modo A, solo para orientar estamos viendo una zona bien negrita y estamos viendo una raya punteada, ¿no? En el modo A, solo se toma y solo hay un pulso de eco en una sola dirección y en una sola parte, ¿ya? De modo que lo que estamos viendo es como un histograma de el tejido que se forma. Como ven, en este momento, si no hay nada, es justamente porque no hay nada. Y aquí vuelve a haber tejido y se mira. Eso es lo primero que se hizo. Los primeros ecógrafos tenían este modo A y uno tenía que leerlo pues, con mucha experiencia en realidad. Esto todavía se usa, pero no exactamente para hacer imágenes, sino para Doppler. Entonces, hay equipos Doppler que solo tienen una línea, ¿no?, que tú no vas a ver la imagen, pero tú tienes que tener la idea de dónde estás apuntando, ¿no?, si estoy en la borda, si estoy en la temporal, si estoy en la frontal, y te van a dar la lectura. Solo la lectura puede ser en un histograma o puede ser con sonido. Ahora, el modo B se creó más que todo para poder diferenciar o construir ya la imagen. Entonces, sería más o menos la suma de muchos modos A, ¿no? Y en cada parte, en cada profundidad, se le asigna un valor de gris. Antiguamente esto se hacía a mano, es decir, esto obviamente era solo un cristal detector, digamos, de un igual emisor, y yo hacía esto e iba formando la imagen, ¿no? Eso ya no se usa. Lo que se usa ahora es que sea en modo en tiempo real. Se moverá en algún momento.
Es decir, lo que les dije, se va formando la imagen a medida que pasa el tiempo, nosotros no nos damos cuenta porque es muy rápido y tenemos la sensación de que la imagen es continua. Hay algunos tumores, algunos pólipos podrían tener en su interior colesterol, entonces podrían confundirse con piedras. ¿Ya? Entonces a veces es necesario evidenciar que las piedras se tengan que mover. Eso es fácil. Con eso lo voltea al señor, a la señora, y se van a empezar a mover las piedritas. Si tú estás muy seguro de que son piedras y no se están moviendo, siempre le puedes dar una ayudadita. Le das la ayudadita, se desprenden las piedras, se caen y ya sabes que son piedras. Y eso sirve mucho no solo para la piedra, sino más para el barro biliar, porque a veces se pega. Y el barro biliar sí parece un tumor. Entonces tú dices, no, señor, tiene un tumor de 2 centímetros, está feo. Pero a ver, volteas un ratito, póngase acá y haces esto, y se cae el barro, obviamente era barro, ¿no? El modo B, entonces, ahora es en tiempo real. Y el siguiente es el modo M, en el cual en una sola parte, como ven, se ven todas las variaciones del tejido. Si yo lo pongo en el corazón, voy a ver variaciones de algún músculo o de alguna válvula, y puedo medir de una variación a otra para ver la frecuencia cardíaca. Entonces es la más importante utilidad del modo M. No es Doppler. Con el Doppler se puede ver obviamente mucho, ¿no? Es lo que les decía. Si ustedes pueden ver, esa piedrita chiquita se está moviendo, justamente por eso, ¿no? Si la mueve un poquito, la piedrita se va a mover. Y al final nosotros vamos a estar viendo eso siempre cuando utilicemos un ecógrafo, a menos que sea, no me acuerdo, ¿quién creo que General Electric lanzó hace años ya? No creo que ya se use, por ahí se podría ver un ecógrafo de los que les decía, ustedes tienen que hacer esto y recién se tecnología. Pero ahora no, como les dije ahora, es wireless, lo conectan en el smartphone y se va a ver. Lo que sí es importante para terminar esta parte de los modos de efectos es el modo o efecto Doppler. Como ustedes ya saben, el efecto Doppler simplemente es la variación de frecuencia y lo van a escuchar en cualquier momento, cuando hayan bocinas o cuando venga una ambulancia, es la variación de frecuencia y cuando hay más frecuencia hay más tono. Las frecuencias graves, como las voces masculinas o de barítonos, ¿no? Tienen tonos bajos, frecuencias graves, o sea que son más largas. Las frecuencias que son más cortas son voces más agudas. Entonces uno siente que el sonido que está escuchando se hace más agudo hasta que pasa la ambulancia y se empieza a hacer otra vez más grave. Eso se debe a que uno está estático y lo que está en movimiento pues emite las ondas a la misma velocidad, pero las ondas para mí se van a ir agrupando. Y yo lo voy a sentir como una frecuencia más alta de lo que es en realidad, ¿no? Entonces, eso básicamente, cuando un objeto en movimiento emite un sonido, su frecuencia, la frecuencia del sonido va a ir en aumento cuando se acerque al receptor, siempre y cuando esté inmóvil. Eso significa que si mi emisor inmóvil, que es el transductor, tiene una frecuencia que está acercándose, porque es un vaso sanguíneo, va a emitir o va a sentir un aumento de la frecuencia. Y lo puede tanto esquematizar en color, como allá también arriba, ahorita sale, como en espectro. Y lo interesante de hacerlo en espectro es que también se puede escuchar. Entonces, cuando nosotros podemos este modo Doppler, sí lo podemos escuchar, el Doppler espectral. El Doppler color no sirve para eso, pero también nos dice si el flujo, ¿no?, sanguíneo se acerca al transductor, para eso se pone rojo, o se aleja, para eso se pone azul. No significa arteria y vena, ¿no? Sino si el flujo se acerca o el flujo se aleja. ¿Cómo yo distingo entre arteria y vena aquí? ¿Ya? Esto es el pico sistólico, acá hay un notch, este es el flujo de diástole. En cambio, una vena
a menos que sea una venota, ¿no? Como la cava, que sí va a tener algo de variación, una vena va a tener un flujo más continuo. Entonces, en el espectral sí puedo decir es una arteria y una vena. En el Doppler, color, solo por el color no. Por mi anatomía, sí. Ahí hay otro ejemplo del Doppler. ¿Cuál sería la arteria? ¿La roja o la azul? ¿Qué? ¿Por qué? Porque sí. Apenas tú pones un transductor, la vena se va a comprimir. Entonces, si ven alguna vez, es más, acá se ha comprimido tanto, yo no creo que haya un trombo acá, sino que se ha comprimido tanto que no se nota la señal. Si alguna vez ven un vaso más grande y un vaso más chiquito, y hay compresión de por medio, lo más probable es que la arteria sea el vaso más grande. ¿Ya? Eso es cierto ahí, pero si por ejemplo yo pongo un transductor acá, en la tiroides de forma axial, y voy a ver dos bolas al lado del lóbulo, la más grande sí es la yugular, y la más chiquita es la carota. A menos que la apriete, ¿no? Porque la otra se vuelve chiquita. Muy bien. Resumiendo, utilizamos ondas de sonido, ultrasonido, para nosotros a partir de 20 kilohercios, ¿no? Las ondas se producen y se leen en los cristales de cuarzo o cristales cerámicos. Son emisores y detectores que están en el transductor. A más frecuencia de este ultrasonido, mejor resolución, pero menos penetración. ¿Ya? El modo actual que se usa más para todo es el modo B en tiempo real, el modo Doppler también, y en el modo A se puede utilizar en un aparato Doppler solo para leer los flujos, sin imágenes, sin nada. Ahora, la radiación también tiene efectos biológicos. No es ionizante, ¿ya? Pero si alguna vez alguien, jugando fútbol, jugando vóley, jugando frontón, haciendo parkour, lo que sea, se ha lesionado y ha tenido que ir a rehabilitación, probablemente le hayan dicho tiene que utilizar un ultrasonido. Y no es la misma máquina, ¿no? Es otra, pero ponen ahí, uno se pone ahí, empieza a sentir calentito, rico, se duerme, hasta que lo despiertan y lo botan, ¿no? Porque ya pasaron solo media hora. Ese ultrasonido es un ultrasonido terapéutico que produce calor. Por otro lado, hay otro ultrasonido, ¿no? Que utiliza muchos más megahercios, que se conoce como el litotriptor, que lo que hace es, por vibración, ¿no? Crear una grieta dentro de las piedras, sobre todo del riñón, y provocar que se fragmenten y ya. Se le promete al paciente que van a salir las piedras, lo cual es cierto, pero no se les dice cómo, porque eso igual duele. El uréter tiene estrecheces de medio centímetro, entonces igual va a doler que salga, pero sí puede salir la piedra, ¿no? Sobre todo los graliformes, cualquier otro se puede romper y sale. Entonces, hay un efecto térmico del ultrasonido y un efecto mecánico. ¿Por qué? Porque está transmitiendo energía. Ahora, ese efecto de cavitación, que obviamente existe con energías altas. Ese efecto térmico que hablamos existe con energías más altas. Perfecto. Pero eso no dice que no exista con energías más bajas. Existe en menor cantidad, ¿no? Entonces, la ecografía, cuando la hacemos, sí tiene esos efectos. Que hagan daño o no, esa es otra historia. La resonancia también tiene efectos, polariza, ¿no? Pero no hace daño, en ese sentido. La ecografía hace pequeños desviaciones o aumentos de temperatura y pequeños efectos de, no de cavitación, sino por lo menos efectos de reverberación, ¿no? Pero hasta qué momento se ha probado que sea seguro. En la década de los 90 y en 2000, la Asociación Americana de Ultrasonido ha emitido informes al respecto y ya se están utilizando los ultrasonidos por 30, 40 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que a pesar de tener un perfil de seguridad muy alto, ¿no? Y no haber hasta ahora ningún caso conocido de daño por el uso del ultrasonido de forma diagnóstica, se debe utilizar lo menos posible ateniéndose a los casos en los cuales sea necesario, ¿ya? Y ahí tenemos que recordar justo esto. Probablemente a nosotros no nos haga daño, ¿ya? Pero a este nenito le vas a hacer primero ecografía en modo B, que vamos a explicarle los latidos, le vas a poner Doppler, que no me salió bien, le voy a poner Doppler de nuevo. Ahí vamos a ver si le podemos ver alguna otra cosa, vamos a ver las arterias uterinas y vamos por allá y por allá. Entonces, estás agregando un montón de cosas
innecesarias. Estás agregando un montón de energía que es innecesaria. Por eso aquí también se aplica ese principio de Alara, ¿no? Slow as reasonably possible, o sea, solo haz lo que tengas que hacer. Si no tienes tú por qué hacer marcadores locales, ¿no? La translucencia local puede ser, pero eso incluye otras cosas que son con Doppler, ¿no? La bimeterina, la umbilical, el ductus arterioso, etc, etc. Entonces, si no es lo que tienes que hacer en ese momento, no se hace, y solo se hace lo justo necesario. Obviamente una persona adulta podría extenderse un poco más el examen, pero hay que tener cuidado cuando hay embarazo de por medio, como en todos los casos, ¿no? Entonces, dentro de todo el ultrasonido se perfilaría como una técnica increíblemente buena, es barata, ¿no? Tiene buena resolución, muy muy buena, puede ser comparable a veces hasta la resonancia, con estos transductores lineales. Cuesta 10 o 20 veces lo que costaría un resonador, es muy muy barata, podemos encontrar ecógrafos desde 5.000, que son los de Temu, pero uno bueno está a 30.000, 40.000 dólares y es bueno, ¿no? Y uno súper bueno está a 100.000. O sea, una calidad increíble de imagen por 100.000 dólares está muy bien. O puedes tener un ecógrafo que te vale unos 10.000 dólares, pero que lo puedes llevar a todos lados, que sirve para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si un paciente tiene ascitis, está sufriendo por ascitis, tú puedes llevar tu ecógrafo, ver una zona de punción y hacer la punción en su casa. Igual hacer una punción pleural para sacar ese líquido pleural, etc, etc, muchas cosas buenas, ¿no? Y sobre todo también el uso en el point of care, ¿no? En que puedes tomar decisiones rápidas solo utilizando la ecografía. Este paciente va a usar, este no. O en todo caso, este paciente le voy a hacer una traqueostomía más rápida, me ayudo y me ahorro unos minutos, haciendo la traqueostomía guiada por ultrasonido. Me ahorro unos minutos poniendo un catéter venoso central por ultrasonido, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles son las limitaciones? La más grande es el aire. Y lamentablemente hay aire por todos los tejidos, ¿no? Qué bueno fuera poder ver el pulmón con ecografía. ¿Por qué? Porque el cáncer de pulmón, si tú lo agarras en el estadio 1, sí tiene posibilidades de curarse. Después ya es bien difícil. Pero no da pues síntomas, ¿no? Y nadie es loquito como decir, yo voy a hacer una tomografía cada año para ver si tengo cáncer de pulmón. Al final lo tienes, pues, pero por la tomografía. Entonces, no hay una estrategia que diga vamos a hacer tomografía toda la vida, sino solo a los pacientes de riesgo. Con ecografía sería increíble, pero no se puede porque está lleno de aire, ¿no? Es muy operador dependiente. Y ahí está uno de los grandes problemas, ¿no? Si alguno de ustedes quiere ser radiólogo, perfecto. Pero tengan en cuenta que el radiólogo hace de 3 a 6 meses de ecografía toda su carrera, ¿no? Y en otros países al que se le dedica a la ecografía lo hace 2 años. O 1, por lo menos, ¿no? Uno para técnicas básicas y uno para técnicas especializadas. En Argentina se hace así. Y sales como ecografista y te ganas muy bien, ¿no? Porque, bueno, en Argentina no está tan caro, pero en Estados Unidos una ecografía debe ser 200, 250 dólares. O sea, es un buen filón, tienes que saber, y tienes una curva de aprendizaje de casi 1 año. Entonces, la carrera no te va a formar para eso, ¿no? Porque tampoco te forma para ser pediatra ni para ser cirujano de abdomen. Ya si uno quiere decantarse por eso, cuando salga o antes, ya tiene que ver para ser proficiente, o sea, para hacer las cosas bien, ¿no? Eso significa también que tú, en el otro lado, en el papel del médico que pide un informe ecográfico, tienes que enterarte tal vez de quién lo ha hecho para poder interpretarlo en su justa medida. A veces se ven cosas que no son, porque hay artefactos, y a veces no se ven cosas que sí son. Pero bueno, eso se puede... Uno se ampara en que la ecografía no es la técnica más fiable, ¿no? Que está la resonancia, que está la tomografía. Pero si los japoneses descubren cáncer de estómago con ecografía, significa que puedes llegar a un nivel de experiencia muy razonable, muy de fiar, ¿no? Si conocen a alguien que sea así, pues mándeles su ecografía. Y es necesario que sepas ver qué estás buscando, porque es muy dirigida. Entonces, si tú no sabes, y vas a tontas y locas tratando de encontrar algo para echarle la culpa de por qué es el paciente así, probablemente no encuentres nada. En una tomografía muchas veces sí, en una resonancia no quiere decir, pero en la ecografía no. Entonces, es un examen específico, es un examen dirigido y necesita personal entrenado también. Ahora, para hablar un poquito de semiología, porque tenemos que hablar de artefactos, hay 3
intensidades, por así decirlo, ¿ya? Dentro de la ecografía. Lo que es hiperecogénico, lo que es anecogénico y lo que es hipoecogénico. Lo que es isoecogénico se describe como lo normal. Tendría que ser el hígado, ¿ya? Generalmente. Pero es normal comparado con lo demás. Aquí veamos eso. Hablando de lesiones. ¿Qué es anecogénico? Anecogénico es una sustancia o es una parte del cuerpo que no tiene muchas células, por ende no tiene muchos secos. ¿Y cuál es la parte por antonomasia ahí? El líquido, ¿no? La sangre no tanto, pero el líquido en sí, como la orina, como la linfa, ¿no? Como el agua en general, sí es anecogénico. Eso es un quiste, que va a tener un líquido, y es anecogénico por eso. ¿Ya? Segundo, ¿qué es hiperecogénico? Hiperecogénico es un tejido que tiene una mayor densidad, ¿ya? Tanto de células como tal vez de sustancia interfaz. Y acá el tejido conectivo, esta zona, que es una lámina de fascia, se ve hiperecogénico por eso. Y por la interfaz, porque este tejido se puede considerar que es hipoecogénico. Si el hiperecogénico tiene bastantes células, el hipoecogénico tiene pocas. ¿Qué tejido tiene pocas células y poca sustancia? Grasas. Entonces la grasa generalmente es hipoecogénica. Y el estándar del tejido isoecogénico, ¿no? Generalmente es el músculo. Ahí está el músculo. El músculo sí es isoecogénico con el resto. Tiene una ecogenicidad promedio. ¿Qué más es isoecogénico? El hígado, el vaso, el útero, la placenta. Son órganos relativamente isoecogénicos. ¿Por qué no digo el riñón? Porque en el riñón muchas veces se ve muy oscurito. Tiene el riñón sus pirámides, ¿no? Y tiene sus columnas en la corteza, y tiene su corteza también. Y a veces la corteza se ve muy fuerte, si es que es una persona delgada. Si es una persona gordita se ve todo muy oscuro. Y no tiene nada que ver con alguna patología, sino porque todo lo que atraviesa las para llegar ahí. Entonces, el hígado está generalmente más allá. El mejor ejemplo de isoecogénico es el hígado, o el músculo que estamos viendo ahí. Muy bien, entonces, si ustedes ven una lesión redondeada totalmente anecogénica, ¿ya? Podemos hablar que es un quiste. Y si solo tiene contenido anecogénico, o a lo mucho un poquito de contenido ecogénico como un septo, podemos decir que es un quiste simple, ¿ya? Los quistes simples tienen etiologías generalmente bien definidas. El único momento en el cual tendremos algo de dudas sería en ovario del quiste simple con el cáncer de ovario borderline, el cual no tiene mucha agresividad, pero es cáncer. Pero después son quistes simples y tienen N patologías que son benignas, ¿no? Dos cosas más para reconocer esto que se llama sombra acústica lateral y el refuerzo posterior, que ahorita vamos a ver. Segundo, estos quistes no son simples, ¿no? Estos quistes tienen sus cosas, no quisieron ser simples. Tienen Doppler adentro, tienen diferentes ecogenicidades, hay zonas sólidas, hay septos, ¿no? Entonces son quistes complejos. Y así los puedes definir en tu ecografía. Tú no tienes que decir, este es un quiste de inclusión, por no. Quiste simple, quiste complejo de tantos centímetros, ¿no? Eso tiene evaluación. Ahora, si tú eres el especialista que está haciendo en tu estudio, tú ya deberías tener una idea, ¿no? Por ejemplo, este quiste complejo en una paciente que tiene un CA 125 elevado, digo, bueno, esto lo más probable es que sea un cáncer de ovario. O una endometriosis, a veces eso. La sangre puede hacer esto, decantarse como coágulo y hacer algunos centros de fibrina. Obviamente no va a hacer esto, ¿no? Eso es otra cosa, eso sí es otra cosa. Entonces, los quistes complejos no son totalmente anecogénicos, son heterogéneos y tienen también diferentes patologías, pero en muchos casos son malignos. Después hay lesiones sólidas, homogéneas, ¿no? Esto es hipoecogénico, ¿no? Esto es ecogénico y esto es hipoecogénico. Será una lesión sólida homogénea, pero sí tiene vascularización, y eso no es bueno. Nunca es bueno que la lesión tenga vascularización.
cambio, esta es una lesión heterogénea, ¿no? No es una lesión homogénea. Tiene zonas ecogénicas, hipoecogénicas, y encima su delimitación es mala. Si nos atenemos a la fisiopatología y a la anatomía patológica de las lesiones, recordemos que todo lo que es benigno debe tener una cápsula, generalmente. Entonces, cuando es algo benigno, debería estar bien delimitado, ¿no? El hecho que no esté bien delimitado y que encima tenga como espículas, eso lo veríamos en mama, ¿no? Por la reacción desmoplásica, habla mucho de que sea maligno. Entonces, esto es un seminoma, es un testículo. Esta parte es testículo ecogénico normal. Entonces, podemos reconocer varias lesiones o podemos decir muchas cosas, pero eso es lo básico que quiero que se acuerden. Y esto también. El ecógrafo va a hacer una imagen en base a ciertos supuestos. Primero, que la velocidad siempre va a ser 1540 metros por segundo. Segundo, que los ecos van a ir así y van a regresar así. Y van a seguir yendo de frente, encuentren lo que encuentren. Tercero, ya dije, ¿no? Que los ecos van a regresar de frente al eje principal. Y cuarto, que los ecos que se demoran más en regresar son los ecos que se forman más profundamente. El ecógrafo tiene esos supuestos, ¿no? Y el ordenador toma esos supuestos para construir una señal. Por eso ocurren los artefactos, ocurren imágenes que no existen en realidad, pero que, gracias a ciertas cosas, el ecógrafo las interpreta como que son reales. Por ejemplo, ¿esto qué es? ¿Qué ecogenicidad tiene? ¿Es hipoecogénico? ¿Es hiperecogénico? A ver... no se me olvida.
ver chicos, refería a esta parte. ¿Eso qué es? Hiper, hipo, anicogénico, hiper, ¿no? Estamos en un dedo, esa falange, el otro falange. ¿Creen que podría ser una cosa hiperhipogénica en una falange? Tiene más densidad, ¿no? Y no debería estar ahí. Es un metal, un cuerpo extraño que se ha metido ahí. ¿Ya? Y si se dan cuenta, esta forma se repite acá, se repite acá un poquito, se repite acá y de ahí desaparece. Entonces es como que el ecógrafo varias veces ha recibido esos ecos y como los recibe varias veces para diferente tiempo, lo empieza a ordenar más y más y más abajo, como si reverberara. Por eso ese artefacto se llama reverberación. Y es propio de estructuras que tienen gran densidad. No tanto del hueso, son estructuras más delgadas que el hueso, ¿no? Que sí se pueden atravesar. Y como en estas estructuras el eco choca y resuena, y puede volver a mandar un eco, y puede seguir resonando, lo interpreta el ecógrafo como que a varias profundidades sigue estando el objeto. Si yo encuentro reverberación, es muy probable que esa zona con reverberación sea un metal. Entonces me ayuda a discernir que esa zona hiperecogénica puede ser un metal. La imagen en espejo. ¿Ven el tumor? ¿Sí? ¿Ven el otro tumor? Si vamos la luz, mira. Acá hay una zona ligeramente más ecogénica que el hígado, porque ese es el hígado. Y acá hay la misma zona, más ecogénica que el resto. Pero hay una cosita aquí, hay esto blanco. ¿Qué creen que sea? La cápsula de Gleason no se mira porque es muy delgadita, pero sí la interfaz. Como es más grueso, ese es el diafragma. ¿Ya? ¿Pero qué hay encima del diafragma? Pleura, ¿no? Encima de la pleura, líquido. Encima del líquido, la otra pleura, ya. Y esa pleura tiene al pulmón. Y se supone que el pulmón no se mira, ¿no? Ah, no, tiene un tumor en el pulmón. No, lo que pasa es que superficies anchas, ¿no? Y como la pleura sigue curvas, van a reflejar los ecos. ¿Ya? ¿Y cómo reflejan los ecos? De cierta forma, entonces el ecógrafo interpreta que esos ecos reflejados que han caído en otra zona del transductor son una imagen propia. Entonces, casi siempre el diafragma nos va a dar artefactos en espejo. O sea, lo que se ve acá, se va a ver acá. Por eso estamos viendo dos tumores. Lo que no se verá son dos tumores, ¿no? Pero sabiendo que hay un artefacto en espejo y que generalmente están en superficies curvas y amplias como el diafragma, desestimamos eso. El artefacto del lóbulo lateral. ¿Alguien sabe qué es eso? Por un octavo de punto. Hay que ser observadores. No se necesitan saber qué es eso, pero miren la forma de esta imagen. Es un triángulo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos las ondas al inicio? ¿Cuál produce esa sonda? Esa forma. La sonda que, del fondo, la que estaba ahí, que les dije que se usaba más para el corazón. Esto es corazón. ¿Ya? Por si acaso, este es el ventrículo izquierdo y aquí está la válvula mitral. Entonces, hay artefactos que se llaman artefactos del lóbulo lateral, en el cual estas ondas del centro, ¿ya?, que vienen por aquí, por refracción,
pero refracción en esta zona, o sea, que están llegando y el eco no va a ir de frente, sino va a ir por aquí, van a llegar al transductor y va a interpretar el ecógrafo que la misma imagen que está acá está un poquito más allá. Entonces, hay una especie de prolongación ahí, ¿no?, de la válvula mitral cuando no existe en realidad. Tú mueves un poquito eso y desaparece. ¿Dónde ocurre también? En la próstata. Tú pones en la próstata, será una próstata un poco más ancha de lo que es. Tú te das cuenta y te das cuenta que la zona del medio es bien parecida a la zona del costado, mueves un poquito y cambia su amplitud, se vuelve lo que en realidad es. Entonces, aparece bastante ese artefacto del lóbulo lateral. Lo único que uno hace es mover un poquito más, y si sabe que va a aparecer y se nota, ya con el ojo entrenado, lo cambia. ¿Okay? Y hay artefactos también de refracción, no solo a nivel del lóbulo lateral, sino también en otras zonas. Como por ejemplo, aquí. ¿Ven las dos bolitas de arriba? Ya. Y lo de arriba, lo de más arriba, ¿qué sería? Esto de acá. ¿Qué creen? Es así isocrogénico, ¿no? ¿Qué es lo de abajo? No es un dumpling, ¿qué es eso? Esto de acá. Para entender la fe, chicos, ¿qué es esto? Empieza con R. Ya, está arriba. Esto de acá es el hígado, ¿ya? Y eso es lo clásico que se mira en los rectos abdominales. Y esto es grasita después de los rectos. Esto es vértebra, y aquí debería verse la aorta, pero vemos dos aortas, si se dan cuenta. Es la aorta, pero se ve doble por la refracción. Igual, uno mueve un poquito y desaparece la refracción. Pues antes de decir tiene dos aortas, que no sé qué, uno mueve las cosas para estar seguro. O sea, cuando uno ve una cosa rara y existe, si la mira de otra forma debe seguir existiendo, ¿no? Entonces siempre que uno ve una cosa rara en la ecografía, lo ve en axial, digamos, lo cambia coronal, tiene que seguir existiendo. Y debe volver axial y debe seguir existiendo. De igual forma está también un artefacto de refracción aquí, si se dan cuenta. Esta parte, que haber tenido refracción para acá, se proyecta acá. Esos artefactos son comunes y ya cuando el ojo está entrenado hasta los desestimamos, ¿no? Pero para mandar imágenes, como nuestros colegas que no hacen ecografía, de repente no lo saben, hay que tratar de buscar las imágenes más correctas. Eso sí es muy importante. El ecógrafo asume que todo nuestro cuerpo es tejido blando, o sea que está a 1540 metros por segundo. Si pasa por el agua, la velocidad va a aumentar, ¿no? Entonces, ¿cómo interpreta eso el ecógrafo, ese aumento de la velocidad de los ecos? Haciendo que esta zona sea más ecogénica. Es decir, cada vez que los ecos pasan por una zona líquida, la parte inferior va a realzarse. Eso se llama refuerzo acústico posterior, muy característico de los quistes. A veces me es un poco difícil diferenciar un quiste de una lesión hipoecogénica. Las lesiones hipoecogénicas no van a tener refuerzo, los quistes sí. ¿Ok? El siguiente. La sombra acústica más bien se refiere al hecho de que cuando pase el ecógrafo o los ecos por una zona muy reflectante, ya no va a haber ecos que regresen, porque ya no va a haber ecos que sigan más abajo. Entonces la imagen se corta ahí y aparece una sombra. Si esto es la vesícula, ¿esto qué serían? Cálculos de vesícula, ¿no? Cálculos de colesterol. ¿Ya? El colesterol está en cristales y hasta ahí no hay problema porque no hacen nada, pero llaman calcio. Entonces se calcifica y tenemos esas imágenes. Y no podemos ver nada de lo que está abajo. Entonces a veces dicen, doctor, no he visto la vesícula. Y resulta que la vesícula está ahí, pero está llena hasta arriba de cálculos, ¿no? Y por eso no se mira mucho. Y hay que saber que eso puede pasar y que solo vas a ver parte de arriba de la pared y los cálculos, ¿no? También nos sirve para cualquier otro tipo de calcificación. ¿Dónde más podría encontrar una calcificación o algo de calcio? ¿En qué? Ya, en el riñón vamos a encontrar lo mismo, sombras posteriores en cálculos del riñón. ¿Algo más? Puede haber calcificaciones en los cartílagos, sí. De hecho acá,
en el manguito de los rotadores, en el tendón de supraespinoso y todo lo demás, puede haber calcificaciones y signo pues, de una tendinitis crónica, ¿no? ¿Alguna más? ¿Para qué piensen? ¿Alguna más? Un teratoma puede encontrar un diente y el diente está calcificado. En una hidatidosis, ¿no? Voy a encontrar un Garbi5 y el Garbi5 está calcificado y voy a ver eso, ¿no? Media bola nada más porque ya no veo lo de abajo. Entonces, la clínica también te va a ayudar, obviamente, para saber qué puede ser o qué no puede ser. Otra cosa que suelen hacer las lesiones redondeadas es esto, ¿no? El refuerzo lateral o si no es refuerzo, en todo caso, la atenuación lateral, que es lo más común que suelen hacer. Tanto como refuerzo no, sino como atenuación lateral. Entonces, atenuación lateral más, ¿cómo se llama esto? Refuerzo posterior, muy característico de los quistes o de lesiones redondeadas. Y eso también tiene mucho que ver porque, como les decía, se acepta que los cánceres de mama no son redondeados. Algunos lo son, pero eso muy poco. Generalmente siguen los criterios de Kobayashi, que son más alto que largo, ¿ya? Que tienen sombra posterior, más o menos, y que no tienen bordes definidos porque tienen reacción desmoplásica, ¿no? Cuando tienes los tres, eso es un cáncer. No tienes nada que hacer. Pero cuando tienes esas cosas y lo encuentras, obviamente, en un tejido mamario, pues puedes decir que es algo benigno. Acá esto no es mamario, esto es tiroides. Esto es tiroides. Y esto es la arteria carótida, que igual, pues, por ser una zona redonda, nosotros está dando eso. Otro artefacto, pero que es propio más de los cristales, y por eso decía de los cristales de colesterol de la vesícula, porque su vesícula es la cola de cometa. Es una especie de reverberación también. Pero como es un cristal que resuena, es una reverberación muy fina, como la cola de un cometa ahí arriba. ¿Ya? Ahora, ¿por qué ocurre eso? Estos no son cálculos, ¿no? Solo son cristales de colesterol. ¿Pero por qué estarían ahí? Porque deben estar atrapados. ¿Ya? ¿Y cómo se atrapan? En el caso de la vesícula, generalmente, eso es parte de un proceso llamado adenomiosis, ¿no? Pueden formar algunas criptas y las criptas se quedan cristales de colesterol y producen ese artefacto. Ahí hay otro artefacto producido por ese es artefacto de anillo, de Ringdown. Esto es próstata, ¿ok? Y en esa zona puede haber una calcificación, pero en este caso lo que hay es una aguja, ¿ya? Es una aguja de biopsia. No le estamos viendo así, le estamos viendo así. Cuando la vemos ahí, puede emitir ese artefacto, ¿no? Que es como una reverberación, que también comentamos en algún momento. Y eso me es útil y muy útil cuando estoy haciendo, obviamente, una biopsia guiada por ecografía. O un cateterismo guiado por ecografía. Porque en el momento que yo veo una zona hiperecogénica y encima hace ese artefacto, yo sé que es mi aguja, ¿no? Yo sé que es mi catéter. Las indicaciones de la ecografía son amplias, ¿no? Muy, muy amplias. Con la ecografía podemos evaluar de primera mano el hígado, el páncreas, la vesícula, los riñones, la vejiga, los testículos, los ovarios, el útero y cualquier músculo que se nos ocurra. ¿Es bueno evaluar con ecografía? Claro que sí. Podemos evaluar rupturas tendinosas, edema, podemos evaluar sinovitis, tendinitis, podemos evaluar rotura muscular, ¿no? Alguna desgarro muscular. Y de hecho, como les comentaba, tú no vas a tener un resonador frente al campo de fútbol o de vóley o del deporte que quieras, pero es un ecógrafo, sí. Entonces, si uno determina que la lesión es grande, obviamente debe estar entrenado en eso, ahí queda el jugador y ya se tiene que ir a rehabilitación o un tratamiento. Entonces, es muy, muy importante. Y esto es lo simple, ¿ok? La obstetricia, dentro de lo simple, sigue siendo compleja en realidad, porque para hacer un correcto examen, por ejemplo, yo creo que la capa simple de la obstetricia es evaluar primero, segundo, tercer trimestre que crezca bien, ¿no? Y si veo algo malo, pues al nivel más complejo. Pero para evaluar primer trimestre, tengo que saber reconocer el saco gestacional, reconocer también la vesícula uterina, reconocer el latido cardíaco, reconocer el embrión, reconocer en qué momento se transforma en feto.
Para el segundo trimestre debo reconocer también ya, y es más difícil hacer las 4 mediciones básicas, que son el diámetro biparietal, longitud de fémur, la cabeza, la circunferencia cefálica y la del abdomen, ¿no? Saber y conocer la última regla, evaluar la placenta para poder ver si hay placenta previa o no hay placenta previa, aunque la placenta incluso se puede jalar en el tercer trimestre, evaluar la arteria uterina, etc, etc. Entonces, la obstetricia en sí tiene bastante complejidad. Si la sabes hacer, perfecto. Y de hecho, sí la deberías hacer. Si eres médico de cirugía, si tienes un ecógrafo, sí, porque te va a salvar algunas vidas tal vez. Y lo complejo ya es diferente, ¿no? Está la histerosonografía, está la evaluación, ¿no? de marcadores del primer trimestre, del segundo trimestre, que la compensación bucal, que el hueso de la nariz, que el lupus arterioso. Está la posibilidad de hacer cirugía fetal o alguna punción con una ecografía, etcétera, etcétera. El Doppler también tiene mucha complejidad. O sea, dentro de eso, y hay una cosa que no les dije. Cuando, por ejemplo, uno está parado y escucha la ambulancia, es porque la ambulancia viene de frente. Si la ambulancia vendría por arriba, no se escucharía. Entonces, cuando el transductor está así, y así está el flujo, no se va a sentir. Tiene que haber por lo menos un ángulo de 45 grados para que se pueda sentir el flujo. ¿Ya? Y incluso, teniendo ese ángulo de 45, hay una forma en que uno le ordena al Doppler aumentar el ángulo de forma virtual, por así decirlo, para tener un ángulo lo más cercano a 0, para que se pueda escuchar bien. Entonces, eso ya es bien complejo. El hecho de saber cómo tomar Doppler a una vena sin que la vena colapse también es complejo. El hecho de saber qué venas tomar también es complejo. Porque es una cuestión de que sí, las afenes, ¿dónde están las afenes? Ya, sí, las perforantes, ¿dónde están las perforantes? Entonces uno tiene que conocer mucho de eso. Marca no, mama. Mama también es un tema bien complejo. No es solo que si tienes nódulos o no tienes nódulos, ¿no? Saber en qué momento está el músculo, cómo se debería ver el parénquima mamario, por la edad y por el momento del ciclo menstrual, cómo definirte una adenopatía, porque si te rasuras vas a tener ganglios, a veces te irritas vas a tener ganglios, ¿no? Entonces, cómo definir si una adenopatía es reactiva o si una adenopatía neoplásica, etcétera, etcétera. El tema de las biopsias también, porque hay que tener cierta memoria y cierta inteligencia manual para poder realizarlas adecuadamente. Y hay cosas que son más de especialidad, como hacer un PORCA, un cateterismo, un CBC, una ecografía transtorácica, ¿no? Una ecocardiografía transtorácica, una ecografía endoscópica. Y cosas interesantes como la ecografía ocular, que obviamente eso lo han visto que hacen los oftalmólogos, pero tiene también gran valor. O la ecografía cerebral, que ¿en qué momento creen que se puede hacer una ecografía cerebral? No me refiero a día, tarde, noche, ¿no? Obviamente en la madrugada cualquiera lo hace porque está de sueño. ¿En qué momento se podría volver permeable la bóveda craneana? Exacto. Para los recién nacidos, para hemorragias intracraneanas, otras cosas, la ecografía cerebral es muy, muy buena. Pero solo en ese momento. Y obviamente, como yo no veo recién nacidos, pues no me interesa mucho, ¿no? Pero al neonatólogo o al neuropediatra le interesa bastante. Entonces hay ecografía para todos, pero hay que saber hacerlo. Y seguro en lo que ustedes sean, van a tener un pedacito de lo que puedan hacer. Y les va a ayudar mucho a estudiar. Muy bien, chicos, ya no tenemos más clases, me parece, ¿no? Esta sería la última. El examen va a ser el miércoles 16. ¿Ya? Si no es acá, ya me van a decir las clases. Lo más probable es que tomemos no todas las secciones juntas, pero si lo hacemos, pues enhorabuena. El viernes yo les puedo devolver sus mapas mentales, si lo desean. ¿Ok? O se los doy a su delegado y él los... ¿Puede ser? ¿Mejor? Sí. Ya, por mí no hay problema.